encontrado ni siquiera a uno de nuestros desaparecidos. Y nosotros presentes estamos hablando por todos los desaparecidos en Coahuila, en Nuevo León, en Michoacán. En el país. En el país sí. y Centroamérica, porque no nada más es aquí. Sí, hay que decir esto que usted menciona, que son madres de hijos e hijas desaparecidos en México y centroamericanas, desde luego. Permítanme, Beatriz, Carmen, regresar después de la pausa para seguir conversando con ustedes en el marco de este 10 de mayo, que ustedes ha sido la fecha que han elegido para sensibilizar más a la propia población que en este día pues ha festejado el Día de las Madres, que las mujeres que hemos podido estar con nuestros hijos entendamos y sintamos la dimensión de lo que ustedes están padeciendo con los suyos desaparecidos. Después de la pausa regresamos con ustedes. Bueno, hemos escuchado esta parte de la narración de Beatriz Flores de Ángeles sobre la desaparición de José Antonio Ángeles Flores, su hijo, y 4 personas más en la misma circunstancia, y nos ha dicho que hubo un amigo de ustedes que les pudo informar de la desaparición. Carmen, en el caso de Héctor Rangel Ortiz, su hijo desaparecido también en Coahuila, en Monclova, ¿cómo fueron las cosas? ¿Qué sabe usted del caso? Sí, él desapareció aproximadamente a las 10:30 de la noche. Le marca uno de mis hijos y le dice: estoy en el hotel Conforín, no hay lugar, ya me salí, se me está terminando mi crédito, pero enfrente veo un Oxxo, voy a cruzarme a comprar crédito, pero veo que vienen 2 patrullas. Fue todo lo que nos alcanzó a decir. Jamás nos hemos vuelto a comunicar con él. Hemos buscado, hemos indagado. Tenemos mucha información por parte nuestra que la hemos proporcionado a PGR, y de los cuales no ha habido ningún avance. No tenemos ningún hecho que nos diga esto lo hicieron ellos, esto no. Dígame una cosa, Héctor, su hijo, ¿estaba en Monclova viviendo ahí o estaba de paso? No, él estaba de paso. Él estaba de paso. ¿De orígenes de qué ciudad? Queretano. Queretano. ¿Y él estaba de paso? ¿De trabajo? De paso de trabajo. Y de los cuales ahí fue desaparecido junto con 2 personas más. ¿Que iban con él? Con él. Que iban ¿De trabajo? De trabajo, sí. Parecidos los casos de ustedes sí, dos, o sea, personas que iban de trabajo hacia Coahuila o pasando por Coahuila, y en ambos casos, en fechas distintas, la situación es parecida. Parecida, exactamente. Y lo que nos queda claro a todas las compañeras de Funden, hemos hecho énfasis de que se llevan a pura gente joven. Es la que desaparecen, a gente joven. Trabajadores. Trabajadores. Claro que sí. Yo me pregunto, ¿para qué quieren a tanta gente? ¿Por qué las autoridades no hacen nada, no pueden con ellos? Yo le decía a Yáñez, el procurador o exprocurador de Coahuila, le decía yo que cómo era posible que no se dieran cuenta lo que pasaba en su pueblo, en Coahuila, en Monclova, puesto que era un lugar muy pequeño, y que no era posible que no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Usted tiene en su haber 2 datos fundamentales. Supo que era Monclova, sí. Supo que era una hora, supo que era una fecha específica, sí. Y supo que su hijo dijo que lo último que dijo fue: están llegando 2 patrullas. 2 patrullas. ¿Eso no ha sido suficiente como para que la autoridad del lugar, por esa fecha, por esa hora, por esa descripción, pudiera saber qué patrullas eran? No han proporcionado nada, no han hecho nada. El MP dice no hay dinero, no hay personal, no quieren ir. ¿La comunicación de su hijo era telefónica, era una llamada telefónica? Era una llamada telefónica. ¿Y se cortó la llamada cuando él estaba diciendo esa frase? Sí. Se termina, fue el último contacto que tuvo con mi hijo. Mi hijo se va a los 2 días siguientes, 2 de mis hijos se van a buscarlo ahí. Preguntan, el muchacho del lobby del hotel le dice: sí, efectivamente, sí estuvieron aquí 3 muchachos, pero
Ya no supe más, no había habitación, se salieron, no sé nada. Fue lo único que sí los vi, vinieron. Se confirmó lo que su hijo estaba diciéndoles por teléfono. No había lugar, no tengo crédito, voy a cruzarme al Oxxo, y lo último que dijo, estoy viendo llegar estas dos patrullas. Estas dos patrullas. No sabemos qué cosa habrán visto las patrullas o si tuvieron que ver con el suceso. Así es, el carro está desaparecido, ellos están desaparecidos, no hay ningún avance, no hay ningún dato. Mi hija se va también a buscarlos, de los cuales tampoco indaga nada. Son cosas muy tristes, muy difíciles, porque a mi hija la cita una persona de apellido Zapata a las 9 de la noche en una placita que hay en ese pueblo de Monclova, y le dice, ahí te voy a dar la noticia para que me estás pidiendo sobre tu hermano, ahí te la voy a dar. Mi hija dice, no es posible que este señor me esté citando a las 9:10 de la noche en una plaza. Ella se va, le vuelve a marcar, oye, quedamos que nos íbamos a ver ahí para darte informes de tu hijo, de tu hermano, de los cuales ella apresuradamente sale de Monclova y se regresa a Querétaro. No asiste. Son muchas irregularidades las que están pasando en Monclova. Y no asiste porque tiene temor. Temor a que vaya a ser también secuestrada, desaparecida. Estamos viendo aquí 3 fotografías. Son las fotografías de las 3 personas, de las 2 personas que acompañaban a Héctor. A Héctor, sí. Es Irene Lugo Hernández. Sí. Y Milton Hugo Aguilar Torres. Sí. Los 3 estaban ahí de paso, de trabajo. Sí. Y los 3 fueron desaparecidos. Los 3 fueron desaparecidos. Yo pido, exijo justicia y la pronta búsqueda de mi hijo. Yo es lo que pido, es lo que estoy pidiendo y voy a seguir pidiendo con el gobierno que esté, con el gobierno que siga. No voy a parar. Quiero solamente a mi hijo. Y a los demás hijos. Y a los demás hijos de todas mis compañeras, compañeros. Déjenme, Beatriz, Carmen, hacer una pausa y regresemos en esta conversación, porque desde luego con un solo hijo, con una sola hija desaparecido o desaparecida sería suficiente motivo para estar con ustedes aquí. Sin embargo, hay que decir que tristemente no son casos aislados. Hay que decir que en México hay un problema muy grave y muy serio de desaparecidos y desaparecidas. Efectivamente quedó confeccionada una lista de miles de desaparecidos en el sexenio pasado. Hoy el gobierno actual, el gobierno que ha empezado hace algunos meses, ha dicho que tal lista existe, que efectivamente estamos hablando de una lista de más de 25,000 desaparecidos, y que está en un proceso de depuración de esa lista. Y ha hecho el compromiso de que dará a conocer información en cuanto termine de depurar esa lista que hoy reconoce existe, y a partir de entonces cumplir desde luego lo que ha ofrecido, que es ir a buscar a cada uno de esos hombres y mujeres que se encuentran en condición de desaparecidos en los últimos años en México. No es un tema cualquiera, es un tema muy grave, muy profundo, por las implicaciones que tiene que un país esté sumido en una circunstancia de tal grado de incertidumbre para miles de personas que, como ustedes, están exigiendo que las autoridades actúen en función de la historia de cada quien. Las 2 historias que ustedes han contado, que involucran a varias personas desaparecidas, son un elemento de referencia que se reproduce tristemente en miles de casos en nuestro país. Después de la pausa, entramos en la parte final de esta conversación, en este día donde ustedes dicen, hoy que es 10 de mayo, hoy que estamos celebrando a las madres, entiendan nuestra propia circunstancia, y están apelando a la sensibilidad de la sociedad mexicana y centroamericana y del continente, si me lo permiten, porque este es un tema que desde luego pues no tiene fronteras y debe ser escuchado por quien esté siguiendo este programa y este mensaje. Después de la pausa, regresamos con ellos.
Regresamos en la parte final de este programa, que es un programa de 2 que haremos. Tendremos una segunda parte de esta historia, de estas historias, con Brenda Rangel, que es su hija, Carmen, y que ella tiene información específica del caso de ustedes y que nos permite seguir abordando sobre lo sucedido en el caso de su hijo y de las personas que lo acompañaban. Después de la pausa, entramos en la parte final y tendremos, como digo, una segunda parte de esta situación que tiene que ver con casos específicos de los desaparecidos en México. Volvemos con ellas. Bueno, pues entramos en la parte final, Carmen, Beatriz. ¿Con qué se despide? Yo me despido agradeciéndote tu tiempo y pidiéndole a las autoridades que vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Con qué se despide? Gracias. Y yo le pido al licenciado, al presidente de la República, al gobernador de Saltillo y al secretario de Gobernación que nos dé una cita Fundec, porque realmente estamos ya desesperados y así sabremos que nuestra voz es escuchada. Gracias, Beatriz, gracias, Carmen, por estar aquí. Desde luego entendemos perfectamente el mensaje que ustedes están dando este 10 de mayo sobre el tema de los desaparecidos y las desaparecidas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A las 2 y estaremos desde luego siguiendo lo que en sus casos y los demás vaya ocurriendo. Gracias. A las 2 y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.